Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, según a la hora que se estén conectando. Gracias a la posibilidad que ha dado Fedenador de poder establecer estos cursos online y que puedan ser asequibles a todos a cualquier hora del día. Mi nombre es Rainier Montoro, soy un máster en metodología del entrenamiento deportivo para la alta competencia, especialista en fisiología del deporte y docente e investigador de la Universidad Técnica de Ambato. En el día de hoy estaremos hablando acerca de un tema muy interesante y a la vez muy polémico, que son las tendencias contemporáneas del proceso de entrenamiento deportivo, en este caso, la periodización de Matveev. Es importante pensar que cuando hablamos de deporte de alto rendimiento o deporte de base en sí, la consecución del éxito o la victoria deportiva debe manifestarse a partir de aspectos que son de vital importancia. En este caso, varios autores como eran Collins, Matveev, Satori, Tacchini, en el año 89 se reúnen en una conferencia y acuerdan de alguna manera u otra en discusión que existen tres aspectos fundamentales que nosotros no podemos violar en ningún proceso de entrenamiento. Uno de ellos es la forma en que nosotros logremos organizar el contenido para provocar correctas adaptaciones, la estructuración del contenido de la individualización del proceso de entrenamiento deportivo y claramente la organización propiamente de toda la estructura anual. Cómo nosotros organizamos todo el proceso de manera tal que nos permita estructurar un entrenamiento guiado y basado en bases eminentemente científicas. Con esta idea, les traemos como objetivo fundamental que ustedes sepan diferenciar los principales componentes de la preparación del entrenamiento a más alto nivel científico, en este caso, en el proceso de formación deportiva a largo, mediano y corto plazo. Las habilidades de pensamiento lógico que nosotros les traemos es que ustedes puedan explicar las semejanzas y diferencias entre los componentes, en este caso la preparación, que sepan caracterizar los modelos precursores contemporáneos y tradicionales y que puedan ejemplificar con aplicación práctica los diferentes modelos en cada uno de sus deportes. En este caso vamos a hablar solamente de la periodización y que sepan poner en práctica esta periodización dentro de cada uno de sus deportes. Para nosotros poder hablar del modelo de periodización tenemos que basarnos en este caso en modelos que van a ser precursores y porque después surgen en este caso de los tradicionales estos modelos contemporáneos que hoy día defendemos con gran criterio en cada uno de nuestros espacios. Basándonos en este caso en el modelo tradicional de la periodización, tenemos que ver que parten de postulados que son de vital importancia. No surge de la nada este modelo de periodización. Y surge del estudio constante y investigativo de varios modelos que fueron precursores. Para nuestro caso, yo creo que no debemos de hablar de tres que son de vital importancia. El caso de Kotov, que aportó muchísimo al proceso de entrenamiento, de Granti y también de Letunov. Y vamos a ver propiamente que los aportes de Kotov, en este caso, en el año 1916, va a ser el primero en darle un origen de entrenamiento interrumpido. Y es el primero también en hablar que el entrenamiento tiene que dividirse en tres ciclos fundamentales. Y él habla de un ciclo de entrenamiento general, habla de un ciclo de entrenamiento preparatorio y le dio tiempo, ya fue el primero en darle tiempo, en este caso, al proceso y habló que el preparatorio tenía que demorar aproximadamente entre 8 y 6 semanas. Y que tenía que haber un ciclo de entrenamiento especial que duraba 8 semanas. Y estas semanas del ciclo de entrenamiento especial, él la dividía en 4 que tenían que tener una fase introductoria y 4 que tenían que ser una fase de competición. Y esta fase introductoria es la que conocemos hoy día como etapa precompetitiva de manera general. Vamos a ver que ya en el año 1939, después de que Kotov hace su auge y profundiza estos criterios en la Unión Soviética, vamos a ver que Granti ya empieza a hablar de otros criterios diferentes. Y es el primero que habla de mantener la formación específica con la formación polideportiva. Y además, él dice que la temporada tiene que tener una división en 3 ciclos. Y es también el primero en abordar el nombre en sí de un ciclo principal, de un ciclo preparatorio y de un ciclo de transición. Y que esta duración de los ciclos dependía propiamente de las características, en este caso, de cada uno de los deportes. Luego de esto, surgen los postulados de Letunov en el año 1950. Letunov, que hizo investigaciones importantes serias acerca del proceso de entrenamiento deportivo y hace una crítica contundente a los modelos de la época.
pero a la misma vez también asume muchos criterios de la época, mejorando la estructura que anteriormente existía. Y es el primero en incorporar los efectos de la adaptación biológica. Pavlov junto con Seidler lo profundizaron muchísimo en esta Unión Soviética, pero es Letunov quien atrae directamente estos procesos o estas investigaciones de la biología o de la fisiología al proceso de entrenamiento deportivo de manera general. Y además acepta que el proceso de entrenamiento tiene que ser individual para que ocurran procesos de efectos adaptativos. Y también Letunov hace un aporte muy importante cuando habla entonces de etapas. No habla de ciclos, sino que tiene que ser una etapa, que tiene que constituir una fase adquisitiva del proceso de entrenamiento, dedicándole un tiempo a la preparación general y a la preparación especial, para después pasar a la etapa de formación competitiva. Después de terminar la etapa de formación competitiva, es también el primero en mencionar de manera contundente que tiene que haber una disminución del estado de entrenamiento. Estos aspectos no son nuevos para la consolidación de una posterior o para la consolidación de un posterior modelo de periodización del entrenamiento deportivo. Primer modelo constituido de manera oficial, de manera arraigada, y que fue el primero en ser conocido en el mundo entero en este caso. Yo creo que cuando hablamos del modelo de periodización tenemos que hablar de la obra de los años 1950 en este caso, y que no son basados puramente en criterios especulativos, como decía el propio Veroshanki. Son basados en este caso en los conceptos de Letunov, en los conceptos de Ossory, que fueron los primeros autores que abordaron propiamente acerca de que había la necesidad de constituir un modelo que fuera sólido para todo el país, para toda la Unión Soviética de manera general. Matveev es el primero en enfocar el término bajo la interpretación pedagógica que hoy conocemos, la periodización del proceso de entrenamiento deportivo. Muchas investigaciones se concentraron para llevar a cabo un modelo tan racional, un modelo tan eficiente y tan práctico que hasta nuestros días hoy tiene vigencia. Y recuerdo que en 1958, de manera general, plantea Matveev la primera estructura de entrenamiento anual, basado propiamente en los principios biológicos de Hans Seidler. Bueno, hablando de la periodización, vamos a ver algunos aspectos que son importantes. ¿Por qué surge? ¿Por qué surge este modelo de periodización? Y en su opinión, Matveev planteaba que el calendario de competiciones debería cumplir con un grupo de indicadores que eran de vital importancia. Lo primero era que la duración del periodo de competición no podía ser superior al tiempo que los deportistas fueran capaces de mantener la forma deportiva, y eso era algo que ocurría constantemente. La competición era muy larga de manera general y no permitía en este caso que se consolidaran adaptaciones que fueran eficientes para cada uno de los deportes, que el número de competiciones debería ser justo para lograr el perfeccionamiento del deportista, ¿sí? Permitir que el deportista se preparara para realmente tener resultados elevados en este momento de la competición. Y también habló de que las competiciones tenían que organizarse en forma que vayan creciendo en importancia y también en dificultad. Es por eso que nosotros más adelante vamos a ver cómo hay competencias que son con un carácter preparatorio y competencias que son eminentemente importantes para la temporada, competencias que son finales y que cierran temporadas de manera general. Matveev también hacía alusión a criterios que son muy importantes, como son en este caso las leyes del proceso de entrenamiento deportivo, leyes que se constituyeron con un elemento biológico, y desde su punto de vista, la concepción biopedagógica de este proceso de entrenamiento debería cumplir con una fase de desarrollo, una fase de conservación y una fase de pérdida temporal de la forma deportiva. Siendo así, que de alguna manera u otra, él habló de un periodo preparatorio que era relativo, en este caso, a la adquisición de esa llamada forma deportiva, un periodo competitivo donde teníamos que mantener durante un tiempo determinado esta forma deportiva, y habla entonces de un periodo de tránsito que es el responsable de la pérdida deportiva temporal de cada uno de nuestros atletas. Vuelvo y repito, pérdida de la forma deportiva con un carácter temporal. Aquí nosotros podemos ver claramente el modelo de periodización de Matveev. No vamos a hablar aquí entonces de la doble periodización, porque vamos a centrarnos puramente en las edades de formación. Y vamos a ver claramente cómo este modelo, ya saliendo en este caso de la fase de iniciación deportiva, donde tenemos una distribución lineal del proceso, ya aquí empezamos a tener ondulaciones importantes y serias en la consecución del volumen y de la intensidad. Cuando hablamos en edades de formación, ya vamos enfrentando específicamente un proceso de planificación.
Proceso de planificación que hoy día los entrenadores están estigmatizando. Estigmatizando porque ha tenido muchas críticas. Ha tenido muchos referentes negativos en nuestros días. Y nosotros tenemos que saber a dónde se sustenta la crítica. Nosotros tenemos que saber el por qué no es bueno y el por qué realmente sí es bueno. Yo les propongo a ustedes revisar de manera muy rapidita en qué se sustenta la crítica y quién llevó a cabo esta crítica, en este caso que fue el propio Yuri Verkhoshansky. Sustentado en artículos científicos, voy a hacer un pequeño comentario acerca del proceso. Y es que Yuri Verkhoshansky sale de la Unión Soviética y se va directo a Italia. En Italia es poco conocido. Y qué mejor que hacerse conocido una persona que sí sabía de entrenamiento deportivo, no podemos negar de que sí sabía, que criticando al modelo de la época, al modelo más utilizado en el mundo entero. Y a partir de aquí se arraigaron por las redes, de alguna manera u otra, el internet en aquel tiempo, se arraigaron por todos los países defectos contundentes de la periodización. Y muchas personas lograron alejarse de este proceso, sin conocer las bases críticas reales en que se sustentaba y que realmente sirve para un proceso y para otro no, pero que hasta nuestros días hoy es eficiente para las edades de formación. Me atrevería a decir con todo sentido de causa que hoy el sistema competitivo que tiene el Ecuador no justifica otro modelo que no sea la periodización del proceso de entrenamiento deportivo en las edades de formación. Vamos a ver que cuando hablamos de críticas fundamentales establecidas por Verkhoshansky, el propio Verkhoshansky plantea de que el sistema de periodización tiene una idea aproximada sobre la actividad deportiva, sobre la tecnología de la preparación de los atletas de alto rendimiento y sobre la especificidad de la maestría profesional del entrenador. Fíjense qué crítica más falta de fundamento esta de manera general, y vamos a ver después por qué planteamos que estas críticas están falta de fundamento. Otra de las críticas importantes para mí, un poco también falta de contexto y falta de ética profesional desde mi punto de vista, es hablar de que la periodización es un sistema primitivo en su concepción metodológica. Y digo esto, que para mí es una falta de ética, porque nosotros revisamos hoy los postulados científicos de la periodización y para la época, en este caso, tenían una fundamentación tremenda. Es el primer modelo que se fundamenta desde el punto de vista científico, pero además plantea Verkhoshansky que tiene un aparato conceptual fruto de la teoría. Indiscutiblemente, su basamento científico fue tan fuerte que le permitió ponerse en práctica rápidamente en todos los países del mundo. Y el propio Verkhoshansky también plantea de que no está fundamentado las bases objetivas y los principios metodológicos son puramente especulativos. Es el primero más bien en su periodización en hablar de principios propiamente, tanto desde el punto de vista metodológico como desde el punto de vista pedagógico, y también empieza a mencionar estos principios que son biológicos, que hasta nuestros días hoy tienen vigencia. Habla también que ignoró el conocimiento biológico, y nosotros tenemos que saber que cuando revisamos los postulados de la periodización del entrenamiento deportivo, se basa fuertemente en los conceptos de Pavlov, en los conceptos de Letunov y en los conceptos del propio Hans Selye, y arraigó a la periodización y le dio un contenido fundamentalmente biológico. En el año 1958 es donde sale por primera vez esta estructura de planificación con periodización, con un postulado, con una fuerte, robusta estructura biológica que le permitió fundamentarse mucho más como modelo en cada uno de los países del mundo. Plantea también Matveev en cada una de sus críticas, en cada una de sus intervenciones, que la periodización no tuvo una consideración de los avances de las ciencias afines. Y cuando revisamos, en este caso, la periodización y los contenidos propiamente, vamos a ver de que es el primero en asumir entonces un criterio eminentemente psicológico, un criterio biológico, un criterio bioquímico propiamente, y también trajo a la medicina del deporte para la prevención de lesiones. Todo esto habla, en este caso, cuando nosotros revisamos los artículos del propio Matveev traducidos al español. Un elemento importante que nosotros tenemos que revisar es que esta propia traducción del ruso al español y del alemán al español fue lo que trajo los principales problemas y ha sido lo que ha traído, en este caso, la falta de entendimiento acerca de un proceso que para mí es eminentemente práctico hasta nuestros días. Tacchini hacía algunas afirmaciones importantes en el año 65, donde decía que un análisis realizado a la periodización del entrenamiento deportivo afirma que este tenía que ser cambiada por una nueva propuesta y que desde que surgió no había tenido cambios importantes en su proceso teórico
Y es verdad que hasta el 65 no hubo cambios importantes porque empezaron a crecer la importancia de las competencias. Y además Tacchini también afirma que debe ser cambiada por una doctrina que fuera mucho más específica y mucho más actual en función de la alta cantidad de competiciones que estaba existiendo. No le quitamos la razón a Tacchini. No le quitamos la razón que en un momento sobre el año 65-70 empezó a cambiar la estructura competitiva mundial y fue necesario el surgimiento de nuevos modelos. Es por eso que Tacchini hace su propuesta, en este caso de su modelo de altas cargas. Bompa hace una crítica también bien fuerte y plantea que la dinámica competitiva internacional existente en aquel momento específicamente no disponía de tiempo para la utilización de medios de la preparación general. Una verdad que hasta nuestros días hoy no podemos desatender. Por eso no justificaba de que el modelo no era importante, de que el modelo no puede utilizarse en este caso para las edades de formación. Entonces empezó a dejar de verse este sistema viable para un proceso de alto rendimiento, pero sin embargo sí tenía un fuerte sustento todavía en las edades de formación. Planteaba Weiner también en el año 1989 que había un excesivo trabajo de la preparación general. Eso es lo que nosotros tenemos que tener bien claro hasta nuestros días, que cuando hablamos de edades de formación tenemos que tener un excesivo trabajo de la formación general para después entonces poder buscar cargas más altas y más específicas. Portman y Gambetta decían que aunque aplicable a atletas principiantes, no es ideal para atletas de alto rendimiento. Y hago esta marca aquí en rojo porque nosotros tenemos que comprender de que hasta hoy día, y lo repito así claramente, es el modelo más importante para poder trabajar en las edades de formación. Hay muchos entrenadores que me sustentan, me presentan, profe, mira, una combinación de modelos, estoy haciendo un sistema ATR para la atleta de iniciación para poder tener resultados más fuertes. Ya hablamos en este caso, en una clase anterior, de lo que contrae en este caso no trabajar en una formación multilateral, una formación dedicada específicamente a la preparación general para luego buscar cargas más altas y más específicas. Cuando nos adelantamos al proceso, indiscutiblemente, los resultados van a ser bien pobres al final de nuestra meta deportiva. Nosotros, en aras a poder realizar un sustento metodológico bastante fuerte en el año 2015, hicimos un posicionamiento bastante fuerte acerca de todos estos criterios que han existido de la periodización y poder saber si era utilizable o no, y poder saber si la periodización tiene problemas o no. Para ello nos dimos a la tarea de revisar 5 artículos fundamentales, dentro de los que se encuentran la crisis polémica del entrenamiento deportivo, la periodización y teoría del entrenamiento, un debate abierto, estos 2 artículos del propio Matveev, respuestas de Veroshansky sobre la periodización, un artículo muy interesante que me gustaría compartir con ustedes, la propia respuesta que tiene Matveev a cada uno de los planteamientos de Veroshansky, contribución a una discusión de firma, un artículo muy bueno, y el último artículo, cuando la introducción a una discusión se falsea. Todo esto nos va a dar a nosotros una medida bien clara y bien fuerte acerca de qué es en sí la periodización, cuáles son sus ventajas y cuáles son sus desventajas, y en qué aspecto es fuerte y en qué aspecto es débil. Pero sí le puedo decir que toda la estructura, en conclusión, de este gran estudio que nosotros pudimos hacer, nos llevó a la medida de que es el entrenamiento ideal cuando nosotros hablamos, en este caso, de formación deportiva de manera general. Bill Friedman hace un aporte importante y plantea, ¿es la periodización un sistema perfecto? Y dice que ninguno lo es, que ni los entrenadores ni los científicos del deporte dominan todo lo relativo a una actividad. Y esto es verdad. No dominamos todo el proceso de entrenamiento deportivo. Y también Friedman decía que el rendimiento humano es tan alto de forma general que es difícil comprenderlo en todo su proceso. Platónov decía una frase muy importante y decía que Veroshansky pertenece al mundo que critica, porque Veroshansky claramente era alumno de Matveev, era alumno propiamente de los laboratorios de Matveev. Y decía también que en Veroshansky se encuentran algunos nuevos conceptos que no son ajenos para ningún especialista, pero que al contrario nos han traído mucho más confusiones a la hora de entender un proceso de entrenamiento. Y que Veroshansky se distancia de la ex teoría soviética cuando habla, en este caso, de sus bloques, que era el sistema que quería pronunciar, pero que este sistema todavía era dudoso en cuanto a fundamentos científicos. Tanto es así que él decía que no logra resistir críticas científicas ya que no está basado en bases experimentales propias. En aquella época, Platón nos plantea esto acerca del modelo de bloques que Veroshansky quería proponer para el sistema de entrenamiento a nivel mundial.
Un aspecto también de Bob Friedman es que dice que todo sistema, en este caso, tiene críticas importantes y que ningún sistema es mejor que otro. Y cuando le preguntaba si existe un mejor sistema, Friedman, él planteaba que no ha visto ninguno, que todo sistema de entrenamiento usa aspectos de la periodización y que cada sistema tiene una fase de preparación, dejando bien claro en su criterio que ningún sistema de entrenamiento tiene competencias desde el comienzo propiamente y que todos tienen que utilizar un fuerte contenido de preparación general, de preparación especial y de preparación competitiva, ya bien sea reducidos o ya bien sea a largo plazo. Es decir, que todas las críticas de los modelos que se sustentaron para criticar la periodización tenían que utilizar fuertemente criterios propiamente de la periodización. Yo le dejo aquí entonces de manera interesante algunos criterios que son bien importantes. Ahí hay varios modelos: el sistema ATR, sistema en bloque de Perochanki y el sistema propiamente de altas cargas de Tachino. El que más se aleja de esto propiamente es el modelo de Tachino. Pero vamos a ver que de forma general todos, al igual que el péndulo, utilizan una fuerte arraigado o utilizan un fuerte contenido, en este caso, de la periodización del entrenamiento deportivo. Cuando vamos a hablar de la fase de preparación, vamos a ver que el sistema ATR utiliza una acumulación y que esta acumulación es preparación general de alguna manera u otra. Vamos a ver que el bloque preparatorio de cual habla de Hochanki también utiliza una preparación general de alguna manera u otra, aunque un poco más específica en función de las direcciones. Es también una preparación general y que la periodización también utiliza su modelo de preparación general. Sería interesante entonces comparar cuáles son las diferencias importantes que plantean estos autores de alguna manera u otra. Sabemos del alto componente específico del ATR, sabemos de alto componente específico del bloque, pero en sí todos tienen que pasar por un proceso preparatorio, que hablamos bien. Lo que me preocupa entonces es pensar en qué se sustenta la crítica de alguna manera u otra. Cuando vamos a hablar de un periodo de preparación especial, vamos a ver que la transformación plantea lo mismo que plantea en este caso la periodización: subir el volumen, subir la intensidad y bajar el volumen de alguna manera u otra. Lo mismo pasa con la consecución del entrenamiento en bloque. Y cuando hablamos de la fase específicamente de competitiva o de momento competitivo de la temporada, vamos a ver que todos los modelos tienen que aprovechar el efecto residual producto del proceso anterior. Todos tienen que aprovechar en este caso los efectos residuales para poder competir con un alto nivel propiamente. Pensando entonces en que la periodización es un sistema casi perfecto para el proceso de formación deportiva a largo plazo y que los otros modelos van a servir de alguna manera u otra para lograr una alta especificidad en otro momento de la preparación deportiva de este atleta. Siendo así que nosotros hoy día tenemos que hablar propiamente acerca de este modelo de periodización. Cuando nosotros revisamos algunos criterios importantes en la planificación del entrenamiento, vamos a ver de que pasaron, como hemos hablado también en clases anteriores, por estos componentes. De alguna manera u otra surgieron al desarrollo de las capacidades y hoy día lo vemos muy arraigado, muy fuertemente arraigado cuando hablamos de direcciones. Direcciones que son desde el punto de vista biológico y direcciones que son desde el punto de vista pedagógico. Y estas direcciones nosotros tenemos que poner un alto importante, porque en próximas clases vamos a explicar también cuáles muchas dificultades que hay con estos sistemas de planificación que intentaremos resolver en este curso de entrenador. Yo creo que hasta aquí, de alguna manera, algunos aspectos, algunos conceptos bien básicos acerca de la periodización del entrenamiento deportivo, que lo tengan en cuenta como un sistema muy importante para la formación deportiva, que como les decía anteriormente, no se justifica hoy en el Ecuador otro modelo que sea más importante propiamente que este para hablar de las edades de formación. Como siempre les digo, no se olviden de revisar la tarea en las páginas de Federnador para que puedan salir todos bien en este curso. Hasta aquí, muchas gracias y nos vemos en próximas ediciones.